en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por este día que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por regalarnos un día más de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas y que nos acompañes. Espíritu Santo de Dios, ven y llena nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios, a cada uno de los oyentes, ven sobre sus familiares, ven sobre sus amistades. Espíritu Santo de Dios, ven y tócanos, transfórmanos, renueva en nosotros la fe, aviva en nosotros, Señor, el amor hacia Dios. Espíritu Santo de Dios, sumérgenos en tu gracia purificadora, sumérgenos en tu entendimiento, en tu sabiduría, sumérgenos en ti, Santo Espíritu de Dios, y regálanos una nueva experiencia con el resucitado. Regálanos una experiencia nueva con el Creador. Regálanos una experiencia contigo mismo, Espíritu Santo. Regálanos una nueva experiencia con María, la Madre de Jesús. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Así es, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que mires el vacío de nuestro corazón, la terquedad de nuestro corazón, y que cuando nos faltas tú, nos perdemos, Señor, en el pecado, nos perdemos en el mundo. Por eso, Santo Espíritu de Dios, ven en nuestro socorro, ven, acompáñanos, ven y condúcenos. Ven, Señor, y sé tú ese yugo que nos prometió Jesús. Condúcenos hasta las manos de Cristo y que Cristo nos conduzca hasta las entrañas del Padre. Ven, Espíritu Santo, también, y regálanos la compañía de María Santísima y de su casto esposo José. A ti, mamita María, queremos alabarte y decirte que tú eres la predilecta del Padre. Tú eres la mujer en quien Dios ha fijado sus ojos amorosos, su ternura, sus entrañas, para que seas tú la madre de su Hijo Jesús, para encarnar en ti el Verbo de Dios, la palabra, la voz de Dios. Por eso, Madre, tú eres bendita, porque no hay otra mujer que te iguale en santidad. No hay otra mujer a quien Dios haya escogido para ser la madre de su Hijo. No hay otra mujer a quien Dios haya escogido para que seas la intercesora y el puente entre Cristo y el hombre. Así Jesús es nuestro Redentor, nuestro puente entre el pecador y el Creador. Mamita María, intercede por nosotros, intercede por la humanidad entera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versículos 27 y siguientes. Volvieron a Jerusalén, y cuando andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le dijeron: ¿Con qué derecho has actuado en esta forma? ¿Quién te ha autorizado para hacerlo? Jesús les contestó: Les voy a preguntar una sola cosa.
Si me contestan, les diré con qué derecho lo hago. Cuando Juan bautizaba, ¿lo hacía mandado por Dios o era cosa de hombres? Ellos comentaban entre sí, si decimos que lo había mandado Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero tampoco podían contestar ante el pueblo, era cosa de hombres, ya que todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en el versículo 15 veíamos cómo Jesús, después de atravesar Betania, llega hasta el templo de Jerusalén, se encuentra con los vendedores de palomas y con los cambistas de monedas, y decíamos, Jesús echa al suelo estas mesas de los cambistas, echa al suelo las mesas de las personas que vendían palomas, y ahora se le presentan los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, se le presentan los maestros de la ley y las autoridades judías, y le reclaman, le dicen a Jesús, ¿con qué derecho has actuado de esta forma? Y Jesús lo hace con autoridad. Aunque los sacerdotes, aunque los maestros de la ley no quieren reconocer la autoridad de Jesús, el pueblo sí lo ha reconocido. Por eso es que estos jefes de los sacerdotes, el texto hace referencia en plural, nos dice los jefes de los sacerdotes, porque hay que tomar en cuenta cuando Dios Padre instituye el sacerdocio, lo hace únicamente con la persona de Aarón como sumo sacerdote. Pero por cuestiones políticas y por cuestiones de lucro personal, esta secta de los saduceos había hecho una alianza con el gobierno romano para que ya no haya un solo sumo sacerdote, sino que haya dos sumos sacerdotes. Y así es como vamos viendo en el texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos 13 y siguientes, donde aparece Anás, que es suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en la época de Jesús, pero era manipulado por el anterior sumo sacerdote que había sido Anás. Y ahí es donde encontramos en plural o podemos distinguir esta diferenciación que hace el evangelista Marcos cuando dice los jefes de los sacerdotes, porque había dos sumos sacerdotes. Jesús realmente para poder enseñar en el templo necesitaba la autorización del sumo sacerdote. Toda persona, todo sacerdote que iba a ofrecer un sacrificio o que según el listado, según el cronograma que se había planificado, le correspondía a la familia ofrecer un sacrificio y atender los oficios del templo, debía estar autorizado por el sumo sacerdote. Y a lo largo de la historia de Jesús nosotros encontramos que Jesús no tiene la autorización de los líderes del templo para evangelizar. No tiene el consentimiento de los líderes del templo para anunciar el reino de Dios. Y mucho menos tenía autorización para echar al suelo los negocios que se habían apostado al ingreso del templo. Por eso estos tres grupos, como son los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley, enfurecidos seguramente le van a decir, ¿quién te ha dado tal autoridad? Y ahí sería bueno que usted y yo recordemos el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, que lo venimos estudiando a lo largo de este tiempo, y nos demos cuenta que a partir del versículo 6 del capítulo 1 de Marcos, vamos a descubrir ya cómo Jesús se presenta a anunciar el reino de Dios con poder y con autoridad. En el en el capítulo 1, versículo 6 del Evangelio de Marcos nos dice, Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero
y comía langostas y miel silvestre, y decía muy claro, detrás de mí viene otro mucho más grande que yo, y yo no me atrevería ni siquiera de rodillas a desatar la correa de su calzado. Escuche esto, versículo 8. Pues yo los bauticé con agua, pero él, refiriéndose a Jesús, refiriéndose al profeta más grande que Juan, Juan insiste y dice, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Vemos entonces cómo Jesús tiene el poder divino, el poder que Dios Padre le regala para limpiar el templo, para purificar el templo en cumplimiento a la profecía de Zacarías que lo descubríamos en el capítulo 14, versículo 21. Aparte de eso, en el mismo capítulo 1, versículo 21, Jesús cuando sana a un endemoniado, la gente se queda admirada. Muchos seguramente se quedaron con la boca abierta al ver la forma como enseñaba Jesús y cómo expulsaba a los demonios. Y por eso en el versículo 21 y 22 nos muestra lo siguiente. Fueron hasta Cafarnaúm. Allí Jesús empezó a comunicar su doctrina en las asambleas del día sábado, en la casa de oración. Está hablando acá de las sinagogas que tenían los judíos. Versículo 22. Su manera de enseñar impresionaba mucho porque hablaba como quien tiene autoridad. Era todo lo contrario de los maestros de la ley. Fíjese, querido oyente, que el pueblo que seguía a Jesús ha descubierto que Jesús enseña con autoridad, con una autoridad divina. Más adelante Jesús nos va a decir, cuando los mismos fariseos, los maestros de la ley, le dicen, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, Jesús les toma la palabra y les dice, si yo expulso a los demonios, no es con el poder de Belcebú, sino es porque el poder de Dios ha llegado a ustedes. Específicamente Jesús dice, expulso con el dedo de Dios. Y cuando hablamos del dedo de Dios, estamos hablando del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Ese poder de Dios, esa autoridad de Dios, aparentemente no es que no lo conocen los maestros, no es que no conocen los representantes de los sacerdotes y las autoridades judías. Más bien, tienen muy claro que tiene una autoridad y que el pueblo ya la descubrió, pero que ellos, como líderes, como autoridades judías, se niegan, se resisten a reconocer, porque no les conviene. Porque ya en el capítulo 12 vamos a descubrir el por qué los judíos o el por qué las autoridades judías no querían reconocer el poder divino que tenía Jesús. Porque no les convenía. Porque estaban aferrados a su comodidad social, a su comodidad religiosa y a sus ingresos económicos, que si es que ellos aceptaban la doctrina de Jesús, eso implicaba a ellos perder su sueldo, perder su remuneración, perder su prestigio religioso y su posición social. Por eso no aceptan la doctrina de Jesús. Por eso no aceptan el poder y la autoridad divina que tiene Jesús para enseñar, para purificar el templo y para acompañar. Mire entonces cómo Jesús nos va llevando de una experiencia hacia otra experiencia más profunda. Eso es el reino de Dios que ya lo vamos descubriendo a lo largo del Evangelio de Marcos. Hablar del reino de Dios es vivir una experiencia con el Señor y prepararnos para una experiencia más fuerte, más grande, más vivencial. Eso es el misterio de la salvación. Digamos que el reino de Dios es como una montaña que usted visualiza a lo lejos. Y usted quiere llegar a la cima de esa montaña para ver qué encuentra ahí o qué hay más allá de esa montaña.
Y resulta que cuando usted ha llegado a la cumbre de la montaña, visualiza otra montaña. Decide caminar a la siguiente y visualiza otra montaña y otra montaña. Y así es el reino de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso entonces! Y de hecho yo le invito a dar gracias a Dios ahí en el lugar donde está, porque esa experiencia que a usted le permite tener un encuentro con Dios, le está preparando para otro encuentro más y más profundo. Vemos también, vemos también acá en este tema de la autoridad de Jesús, diríamos que podemos remitirnos al texto del libro de Daniel en el capítulo 7, versículos 9 hasta el 13. Este pasaje del libro de Daniel nos muestra cómo Jesús, que es el Mesías esperado, cómo Jesús, que es el Hijo del Hombre, se presenta en medio de la humanidad con poder. Escuchemos lo que nos dice el texto de Daniel en el capítulo 7, versículos del 9 y siguientes. Estaba observando y vi lo siguiente. Pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su pelo albo como lana blanqueada. Su trono era llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego salía y corría delante de él. Miles y miles lo servían y una muchedumbre que no se podía contar estaba de pie en su presencia. Los del tribunal se sentaron y abrieron los libros, pero mientras yo recordaba las palabras orgullosas del cuerno con ojos y boca de hombre que había visto antes, este animal fue muerto a vista de su cuerpo y su cuerpo fue destrozado y entregado al fuego. A los demás animales se les quitó su poderío, aunque se les dejó una prolongación de vida por un tiempo y hasta una fecha determinada. Versículo 13. Seguí contemplando la visión nocturna. En las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Se dirigió al anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos y las naciones de todos los idiomas le sirvieron. Su poder es poder eterno y que nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pasaje de Daniel nos muestra específicamente en el versículo 9 y si luego revisamos el versículo 13 y 14, nos muestra el poder que tiene Jesús para purificar el templo, el poder que tiene Jesús para limpiar el templo. Y decíamos que las autoridades judías no lo entendieron. Y si es que lo entendieron, no lo querían aceptar por conveniencias económicas, sociales y políticas. Avanzamos por este caminar, por esta experiencia del pasaje de Marcos y vemos que Jesús también recibe una autoridad divina y es precisamente en el bautismo. Nos regresamos nuevamente al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos del 10 al siguiente, y cuando Jesús se deja bautizar por Juan, el cielo se abre. En algunas traducciones, especialmente en la mía, dice, el cielo se rasgó y una voz se escuchó desde el cielo. Esta voz era la voz de Dios Padre y le dice lo siguiente a Jesús: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Jesús tiene el poder y la autoridad de Dios y es, aparte de eso, el amado, es elegido para purificar el templo, es el elegido para anunciar y para traernos el reino de Dios. El texto de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, nos dice lo siguiente: Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Mire, ¿cómo dice Jesús acá a través del evangelista Mateo? Dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. El pueblo que seguía a Jesús
sí reconoce la autoridad que tiene por la manera de enseñar, por la manera de trabajar, por la manera de catequizar, por la manera de acompañar al mismo pueblo. Los maestros de la ley, los jefes, los sacerdotes, en cambio, no lo aceptan. Prefieren negar el poder de Dios actuando en Jesús antes que mostrar su humildad. Marcos capítulo 12. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, lo rodeó de una cerca, cavó un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló a unos trabajadores y se fue lejos. En el tiempo de la cosecha, mandó a un servidor para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, le pegaron y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor. También a éste le hirieron la cabeza y lo insultaron. Mandó un tercero y a éste lo mataron. Y envió a muchos otros. A unos lo hirieron y a otros lo mataron. Todavía le quedaba uno. Ese era el hijo muy querido. Lo mandó el último, pensando que a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la herencia. Tomaron al hijo, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Díganme, preguntó Jesús, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá, dará muerte a esos trabajadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes tuvieron grandes deseos de apoderarse de él, porque comprendieron que la parábola de Jesús se refería a ellos. Pero tuvieron miedo al pueblo y dejándolo se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este pasaje bíblico que empezamos ya con el capítulo 12 de Marcos, les invito a que identifiquemos las parábolas, la viña, el lagar, la casa que construyó el dueño de la viña para el celador, el alquiler que hizo a las personas para la cosecha de la viña, y veamos también cómo deciden repartirse la herencia. Volvamos entonces a las parábolas. ¿Qué significan las parábolas? Las parábolas sabemos que son comparaciones. Las parábolas era una estrategia del maestro para poder enseñar a las demás personas. Por eso es que Jesús, como gran maestro, como el maestro por excelencia, siempre enseña con parábolas, siempre enseña con ejemplos, para que el ser humano no se quede solamente en la escucha, sino que llegue a reflexionar el ejemplo que pone Jesús con la vida diaria que uno lleva. Ese es el sentido de las parábolas. El sentido de hablar con comparaciones de Jesús tiene que ver mucho para que usted y yo reflexionemos si nuestra vivencia diaria está enmarcada a la enseñanza de Jesús, está enmarcada a los mandatos de Jesús. Un segundo punto o un segundo elemento de este pasaje, decíamos la viña. Habíamos visto que la viña es el pueblo de Dios, pero la viña también representa el reino de Dios instaurado en el pueblo judío. Para el pueblo judío era considerado que Dios ha puesto sus ojos en ellos. Por lo tanto, el pueblo vivía esa esencia del reino de Dios. Reconocían que el reino de Dios se ha hecho presente con la llegada del Mesías.
se había hecho presente con la promesa de salvación. El reino de Dios en el pueblo judío era en que consistían y que tenían que vivir la lectura y meditación de la Torá. Para el pueblo judío, el reino de Dios se vivía con la elevación de oraciones, con la puesta de la confianza del hombre en Dios, y también esperaban que el reino de Dios sea respetado. Hablar del reino de Dios para el pueblo judío era hablar del santo temor de Dios. Pero ¿qué tiene que ver este reino de Dios en nosotros o cómo vivimos nosotros el reino de Dios hoy en día? Para nosotros los cristianos católicos y para la humanidad entera, el reino de Dios se manifiesta con la promesa de salvación, con la ordenación de nuevos sacerdotes, con la aparición de nuevos evangelizadores, evangelizadores que empiezan desde la casa y que por gracia de Dios son capaces de llegar hasta las parroquias, hasta las comunidades parroquiales. El reino de Dios lo vivimos los cristianos católicos con la llegada y con la vivencia del Salvador. Acá hay un gesto hermoso. Si el judío vivía la esperanza de la llegada del Salvador, alégrese, querido oyente, porque para nosotros esa esperanza de llegada ya se ha dado. Y se ha dado en la persona de Jesús. Y se sigue dando en el pan y vino consagrados que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así Jesús cumple su promesa que nos dice en Mateo capítulo 28, ya el versículo final, que es el versículo 20, donde nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y si recordamos todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús nos decía que este pan es mi carne y que el vino es su sangre. Y nos decía, quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Yo les decía, alegrémonos porque nosotros ya no esperamos la llegada de Jesús, porque ya lo tenemos a Jesús en medio de nosotros. Y eso nos lleva a pensar y nos lleva a recordar lo que nos dice la carta a los romanos en el capítulo 8, versículos 24. Capítulo 8, versículos 24 y 25. Y el versículo 25 dice algo que a mí realmente me desgarra el corazón. Esto es un hecho de fe. Esto es un regalo de Dios. Poder ver lo que Dios nos habla a través de la carta a los romanos en el versículo 24 y 25. Nos dice, ver lo que se espera ya no es esperar. Ver lo que se espera ya no es esperar. Usted y yo esperamos la llegada de Jesús. Bendito sea Dios. Y qué bueno por usted y por mí. Pero ¿sabe en qué momento se da continuamente la llegada de Jesús? En cada Eucaristía. Sí, en cada Eucaristía se hace presente Jesús bajo las especies del pan y del vino. Así es como nosotros vivimos ese reino de Dios. Y lo vivimos también a través de la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras, ahora compuestas en 73 libros. Los judíos vivían su fe, vivían su meditación de la palabra únicamente a través de la Torá, que comprendía los 5 primeros libros de nuestra Biblia católica. Pero usted y yo vivimos la experiencia de Dios y lo conocemos a Jesús a través de los 73 libros. También nosotros elevamos oraciones, también nosotros, como los judíos, ponemos la confianza en Dios. Pero, como que a nosotros se nos va perdiendo el santo temor a Dios. Y sería importante que usted y yo inculquemos no solamente en nuestra vida personal, sino que inculquemos en nuestros hijos, en nuestros familiares y en las personas que nos rodean el santo temor a Dios.
Decíamos que el santo temor de Dios es el respeto, es el amor por Dios. Y cuando uno tiene respeto, cuando uno ama a una persona, pues uno no quiere lastimarlo, uno no quiere causarle daño. Eso es el santo temor de Dios. Otro aspecto de este pasaje de Marcos, decíamos que Jesús nos muestra que cava un lagar. Digamos que en el lagar es un lugar donde se aplasta las uvas para conseguir el mosto, dirá en mi traducción. El mosto es el vino. ¿Qué es el vino? El vino es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero desde el sentido espiritual, el vino es la alegría de vivir, la alegría de evangelizar, la alegría de reconocerse cristiano católico. A veces uno dice, yo soy cristiano católico, pero con una tristeza que causa espanto, con una tristeza que dice, parece que no es cristiano católico. Ese vino entonces nos invita a ser alegres y a ser alegres desde la persona de Cristo. También el pasaje nos dice que el dueño de la viña, que es Dios, ha construido una casa para el celador. Y ahí como que los maestros de la ley, los sacerdotes y los fariseos ya van entendiendo que esa perícopa está dedicada para ellos. Porque, ¿qué es lo que tenían los judíos como algo histórico? El templo, el templo en Jerusalén. Y en ese templo los sacerdotes eran los que lideraban, eran los que gobernaban. Y concluye, bueno, no concluye, y les va adentrando más Jesús y les dice, ese lugar que se construyó, esa casa que se construyó, se las alquiló a los trabajadores. Los trabajadores, decíamos, son los sacerdotes, son los maestros de la ley, son los fariseos, son las autoridades judías que estaban en la obligación de enseñar la Torá al pueblo judío. Pero eso también tiene mucho que decirnos a nosotros. Nosotros como cristianos católicos que recibimos las sagradas escrituras, que recibimos los mandamientos de Jesús, que tenemos a Jesús en cuerpo, alma y divinidad presente en el pan y en el vino, nosotros estamos eso enseñando a nuestros hijos, estamos eso enseñando a las personas que nos rodean, estamos nosotros mismos viviendo esa presencia viva de Dios en medio de nosotros. Continúa Jesús con el ejemplo y les dice que el dueño de la viña manda a muchos servidores. Los servidores representan los profetas que Dios había mandado para el pueblo judío, para que el pueblo judío pueda entender el mensaje de Dios, para que el pueblo judío pueda conocer el mensaje de Dios. Decimos que Jesús es el profeta por excelencia, pero yo me atrevería a decir, con el permiso de la iglesia, ¿se terminaron los profetas? Yo a título personal, temblando, realmente temblando, lo podría decir, no, porque cada sacerdote es un profeta, porque cada evangelizador es un profeta, porque cada padre de familia, cada madre de familia es un profeta en su hogar. Recuerde que el profeta es el que nos anuncia el mensaje de Dios, pero que también nos denuncia el pecado en el que cometemos. Y finalmente, los maestros de la ley nos dicen, este es el Hijo, el heredero, matémoslo. Eso pasó con Jesús. Las autoridades judías lo mataron, lo entregaron al poder de los romanos para que crucificaran a Jesús y así intentaron quedarse con todo el negocio que les dejaba el diezmo en el templo, que querían quedarse con todo el poder social, con todo el reconocimiento social y el prestigio político que habían adquirido a costillas del ejercicio del sacerdocio. Y ahí es donde Jesús les dice, a ustedes se les está pidiendo frutos, pero no dan. Por lo tanto, deben ser echados fuera y que el reino de Dios empiece a ser vivido por una nueva comunidad llamada apóstoles. Bendito sea Dios. Terminemos dándole gracias al Señor por su manera,
por su manera de instaurar su reino en nosotros. Gracias, Papá del cielo, porque en medio de nosotros has puesto a tu Hijo Jesús. Tu Hijo Jesús que nos trae tu reino. Tu Hijo Jesús que nos permite vivir el reinar tuyo en cada sacramento, en tu palabra, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la confesión. En cada sacramento estamos viviendo ese reinar. Bendito seas. Para ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los acompañe y que el Señor les regale su Santo Espíritu. Amén.